Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales. Sean bienvenidos a nuestro servicio en línea. Es un gozo poder juntarnos para poder alabar a Dios por medio de los cánticos. Y el día de hoy vamos a entonar un primer himno titulado Iglesia acude. Este himno es un recordatorio y a la vez nos transmite palabras de ánimo recordando algunas verdades acerca de nuestra realidad como iglesia. Iglesia, dice la primera estrofa, acude a Jesús tras su llamado. Iglesia, siempre ve a Cristo. Él es la fuente de tu vida. Él es el centro. Él es la cabeza. Él es tu esposo. Él es tu Señor. Acude a Cristo. Por otro lado, el himno nos recuerda que aún como iglesia estamos en este proceso de santificación y tenemos debilidades, y por eso recuerda que en Cristo hay gracia suficiente para poder hacerle frente a las pruebas, a las tentaciones, a nuestras debilidades. La tercera estrofa del himno nos apunta a Cristo y nos dice, iglesia, recuerda que en Cristo ya tenemos la victoria asegurada. Él venció en la cruz del Calvario y expuso frente a todo el mundo al imperio de la muerte, al imperio de Satanás, triunfando sobre ellos. Iglesia, en Cristo tenemos entonces el poder y la victoria asegurada para terminar nuestra carrera al final y darle la gloria a Él. Por ello, iglesia, acude a Él. El segundo himno que vamos a entonar se titula Hay una fuente sin igual. Este himno nos apunta a Cristo como aquella fuente incomparable, capaz de poder transformar, limpiar, purificar la vida de todo aquel que se acerca a Él. Un claro ejemplo de esto es aquel malhechor que se encontraba al costado de Jesús. El día que él estuvo con Jesús, creyó en Él como aquella fuente sin igual.
Y Jesús le prometió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estimado amigo que nos escuchas el día de hoy, si aún no conoces a Cristo, te animo a acercarte a Él como esa fuente capaz de poder perdonar tus pecados y limpiarte de todos ellos. Si aún no lo has hecho, hazlo. No podrás encontrar limpieza fuera de Jesús. Él es el único camino. Y estimado creyente, te animo a seguir buscando a Jesús como la fuente de santificación para tu vida. Cantemos este himno: hay una fuente sin igual. Si hay algo, hermanos, que puede humillar mi vida, pero a la vez maravillarme, es el amor de Cristo. La Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No comprendo cómo es que Jesús me miró a mí y a ti con ojos de misericordia. Lo único que le movió a poder entregar su vida no fue la grandeza que hubiera en nosotros. De hecho, no existe nada intrínseco en nosotros que haya movido el corazón de Dios para poder hacerlo. Solo hay una cosa: su amor, su profundo amor por nosotros. Yo te animo a poder meditar en la letra de este himno. Oh, cuán profundo es su amor.
Acompáñenme por favor a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 12 versículo 13 al 34. Marcos capítulo 12 versículo 13 al 34. La palabra de Dios dice de esta manera: Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de estos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificio. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Seguimos en nuestra serie de prédicas en el Evangelio de Marcos, haciéndonos la pregunta: ¿quién es este Jesús? En el transcurso de los pasajes hemos notado juntos su persona y la obra de Cristo Jesús. Hemos llegado al capítulo 12 y en este capítulo, para precisar un poco más el relato y para su entendimiento, he planteado una figura. Jesús se encontraba dentro de un cuadrilátero siendo desafiado por sus principales oponentes. En la primera esquina, los fariseos, considerados un grupo del judaísmo, con mucha influencia social. Su influencia demandaba respeto y admiración del pueblo. En la segunda esquina,
los herodianos, reconocidos por ser un partido político judío que apoyaba a Herodes Antipas, quien era en la práctica un títere de Roma. En la tercera esquina, los saduceos, reconocidos por su negación a la resurrección, la existencia de los ángeles y rechazaban la tradición oral de los fariseos. En la cuarta esquina, los escribas, reconocidos por ser expertos en leer y escribir, eran parte del Sanedrín, el más alto tribunal del judaísmo, y tenían sus oficinas en sinagogas y en dependencias judiciales locales. Cada uno de estos grupos tiene una pregunta muy comprometedora dentro de sus conversaciones hacia Jesús, que nos permitirá hilvanar el punto central del mensaje a través de 3 ideas. Primera idea: solo Dios es gobernador soberano y absoluto. Esto viene en relación con el tributo. En la primera pregunta, que es de parte de los fariseos y los herodianos, que por buscar tentar a Jesús hacen una alianza. Y dice el versículo 13, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna pregunta. Esta alianza es como resultado que ambos grupos religiosos aceptaban los alineamientos romanos. Los fariseos creían en un juicio divino para los pecados de los judíos, mientras que los herodianos tenían una conformidad política con Roma. Y es así como inicia el versículo 14. Viniendo ellos, le dijeron, muy sutil, muy amables, muy gentiles y hasta podríamos decir irónicamente simpáticos. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y llega aquí la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Pagaremos o no pagaremos? Dentro del contexto romano se establecieron oficinas para exigir impuestos opresivos a cada uno de sus colonias. Esto empobrecía a las sociedades coloniales. Cada provincia romana estaba obligada a pagar tributo imperial. Los únicos que vivían con comodidad, con una vida placentera, eran los gobernantes y los colaboradores locales. Esta pregunta en su contexto era tan delicada que revela que estaban buscando sacar una posible ventaja a la respuesta de Jesús, para después denominarlo un revolucionario político que estaría dispuesto a ir en contra del gobierno romano por la opresión al pueblo de Dios. Ahora, Jesús conocía muy bien la hipocresía y la astucia de estos hombres. Y es por eso que él dice en el versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Una traducción más exacta podría decir, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Mas Jesús aprovecha esta circunstancia para poner delante de sus ojos la verdad a esta interrogante. Jesús pide que le traigan un denario. En el Evangelio de Mateo tenemos el registro que esta moneda justamente era un denario. Un denario equivalía a un día de pago de un trabajador o un soldado romano. Esta moneda llevaba en un lado la cara de César y en el otro lado una escena que exaltaba su reino. Luego de este momento, Jesús
toma allí esta moneda y pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Para John MacArthur, dice que probablemente uno de los lados del denario contenía la imagen del emperador actual, es decir, Tiberio, aunque para aquel momento pudiera haber sido Augusto, debido a que ambas monedas circulaban simultáneamente. Si la moneda había sido acuñada por Tiberio, la inscripción debía decir de uno de los lados, Tiberio Augusto César, hijo del divino Augusto. Y del otro lado, sacerdote principal. Esa moneda totalmente era contraria a la creencia judía, por el hecho de tener y de poner a Tiberio César en una posición divina. Los emperadores eran elegidos por los romanos como dioses una vez que morían, y eso les dirigía a rendirle culto en Roma. Jesús, con esta moneda en su mano, lanza la siguiente frase en el versículo 17. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús, con la declaración inicial a esta frase, confirma que el poder político de Roma es legítimo y al mismo tiempo que el pago del impuesto es apropiado. Para el historiador español César Vidal, con respecto a esta frase dice, Jesús no suscribió ni la tesis contraria a pagar el tributo procedente de los nacionalistas judíos, ni la favorable a hacerlo sostenida por los herodianos aliados de Roma y los dirigentes judíos al poder extranjero. Jesús estaba diciendo claramente esta expresión y lo podemos entender de esta manera. César representa un gobierno terrenal y Dios representa al gobierno celestial. Mas es pertinente tener presente que el gobierno de César o cualquier otro gobernante no es absoluto o universal. No lo es. No lo es. Entonces, ¿cómo respondo frente a esta frase que Jesús estaba teniendo aquí frente a los herodianos? Pues mi parte, precisamente ante lo que Jesús dijo, es sujetarme, es mostrar sumisión. Y si tuviéramos que ir un poco más allá de esta frase, es pagar precisamente mis impuestos. Y si tuviera que ver un poco más trascendental la frase, tendría que ir al punto de tengo que buscar el bien en el lugar donde estoy habitando. Un judío, como los herodianos, podría congraciarse con el César para obtener una reducción a sus impuestos hasta llegar al punto de traicionar a su propia familia, a sus propios compatriotas y estar dispuesto hasta a ser rechazado. ¿Por qué? Por el amor desmedido al poder y al dinero, como les fue en el caso de aquellos que eran publicanos, como Mateo y Zaqueo. Si eso pasaba con un judío, la pregunta es, ¿para nosotros es diferente? Podríamos ver el Estado, podríamos ver los gobernantes y podríamos sacar la vuelta, por así decirlo, y darle una frase coloquial y no hacer lo que es correcto hacer. Podríamos tender a luchar en nuestros propios corazones y anteponer cualquier cosa antes que a Dios.
Quiero buscar su reflexión con esta primera escena de Jesús con los herodianos y de paso también los fariseos. Dios nos ha dado responsabilidades en ambos mundos, tanto el terrenal como el celestial. Si no soy parte del uno o del otro, estaría en desobediencia a Dios. La pregunta que tengo aquí es, ¿estamos a cuentas con el Estado? Ahora voy a la siguiente frase de Jesús. ¿Estamos a cuentas con Dios? Y no necesariamente pensando en el dinero, porque es lo que usualmente vinculamos cada vez que hablamos de ese factor de cuentas, sino realmente con mi propia vida, en el sentido frente al Estado, frente a los gobernadores, pero al mismo tiempo también frente a Dios, con las cosas que Él demanda de mí para poder hacer delante de Él. Si estamos atesorando para nosotros mismos y no dando, es posible que tengamos un amor desmedido por el dinero y las posesiones. Esta es una indicación, una reflexión, no solamente para los herodianos, sino también para todo el público que estuvo ahí atento a la respuesta de Jesús. Al final de la escena, todos se maravillaron por la respuesta de Jesús. Llegamos a la segunda idea. Y la segunda idea es que solo Dios trasciende más allá de la muerte. Y esto viene en relación con la resurrección. La segunda pregunta viene de parte de los saduceos. Ellos son tan astutos que crean una historia que circulaba por esos tiempos, recurriendo al Antiguo Testamento para resumir el relato mencionado por Moisés en Deuteronomio 25, 5 al 6. Esta conversación que vemos desde el versículo 18 hasta el versículo 22 nos muestra el relato que surgió en lo que Moisés dijo en Deuteronomio. Como dice un autor, los saduceos apelaron a Moisés porque ellos sabían perfectamente la estima que tenía Jesús de las Escrituras y por consiguiente creían que no se atrevería a contradecir la validez del matrimonio por levirato. ¿Qué es lo que dice esta conversación que los saduceos le plantean a Jesús? Dice allí, versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos y aquí comienza el relato. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Y la pregunta, versículo 23, en la resurrección pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Es muy irónico la manera que estos saduceos buscan enfrentarse a Jesús, aún todavía yendo sutilmente en contra de sus propias creencias. Debemos notar que los fariseos estaban muy cerca allí. Y la diferencia que existía entre estos dos grupos es que los fariseos sí creían en la resurrección, mas no los saduceos. Es por eso que ellos preguntan en la resurrección de cuál de ellos será ella mujer,
ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús responde su interrogante con otra pregunta. Y dice el versículo 24, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Jesús usa esta pregunta para desnudar la necesidad de no entender las Escrituras y no percibir la realidad de Dios en sus vidas, del poder de Dios en sus vidas. Muchas veces buscamos interpretar las Escrituras bajo nuestros propios pensamientos, nuestra propia percepción, trayendo nuestras ideas al texto, al pasaje, y no permitimos que Dios mismo revele su poder por medio del Espíritu Santo, dando entendimiento a nuestro propio conocimiento de lo que la Escritura realmente es. Jesús le está diciendo claramente, ustedes no entienden las Escrituras, ni mucho menos perciben el poder de Dios en sus vidas. Jesús añade algo más, versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Aquí hay un tema en esta conversación y es el tema de los ángeles, estos seres celestiales. Y es una frase ahí que Jesús toma, serán como ángeles. Ahora, esto no se refiere a la personificación semejante a estos seres celestiales. ¿En qué realmente se precisa estas palabras de Jesús para entender que no seremos como ángeles? Bueno, en el contexto, por eso leí el relato para que ustedes conozcan este relato, esta historia de esta mujer con los esposos que tuvo en vida y luego en muerta, la pregunta de ellos, y en relación a todo esto, y pone Jesús allí, no se darán en casamiento ni se casarán. ¿Qué quiere decir? Es que en la resurrección ya no se dará el mandato del matrimonio. Ya no habrá una sola carne, ya no habrá esposo, ya no habrá esposa. Ahora, ¿por qué? Porque los redimidos de Cristo se ocuparán solo de servir al Señor. Ya no habrá esa posibilidad del soltero, la soltera, de esa inclinación de caer en pecado y la necesidad de buscar a alguien para que tenga que casarse. No, ya no habrá eso. Ya no se dará el mandato del matrimonio. 2, si ya no habrá eso, obviamente que ya no se ejercerá el rol conyugal. No habrá ese rol que Dios ha demandado en la palabra para el esposo, para la esposa, porque ya no habrá un vínculo matrimonial en la resurrección. Y por último, ya no habrá procreación. Ya no habrá eso. No, ya no habrá eso, porque ya estarán completamente en la resurrección todos los escogidos de Dios. Entonces, como John Piper dice en su libro Pacto Matrimonial, justamente hablando de este contexto en cuanto a este relato y a lo que implica para nosotros el matrimonio, dice lo siguiente: el matrimonio es un puntero que señala la gloria de Cristo y la iglesia, pero en la resurrección el puntero desaparece en la perfección de esa gloria. Por eso, el matrimonio humano no es lo más importante, como diría Piper. ¿Por qué no es lo más importante? Porque es temporal y momentáneo. El cuadro del matrimonio es grandioso, es maravilloso, y estoy seguro que usted que es casado podría decir lo mismo.
y contemplar en los años aún más ese deleite del matrimonio. No podemos llegar a interpretar que Jesús está menospreciando el matrimonio. No vamos en esa dirección, ni mucho menos Jesús. Mientras yo esté en la tierra, hice mis votos de amar exclusivamente a mi esposa. ¿Sí? ¿Usted recuerda sus votos? Hace 10, 20, 30, el tiempo que sea, de amar exclusivamente a su esposo, de amar exclusivamente a su esposa hasta que la muerte los separe. Es interesante esa última frase que en el contexto del pastor diciéndolos o del registrador en esos momentos. Pero llevamos todo esto a lo que tenemos aquí para nosotros en los cielos. Ya no amaré a mi esposa de manera exclusiva y especial. Ya no seremos una sola carne. Ya no habrá ese vínculo de una sola carne. Ninguna persona va a amar a alguien más que al otro. Todos nos amaremos perfectamente el uno al otro en los cielos. Todos. ¿Y todo esto a qué se debe? ¿Por qué Jesús nos hace pensar en lo eterno? ¿Y por qué lleva nuestros pensamientos a la resurrección? Bueno, los saduceos solo tenían por autoridad el Pentateuco y Jesús toma las Escrituras para clarificar sus pensamientos con respecto a la resurrección. Por eso dice versículo 26, versículo 27, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, como lo habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Jesús usa Éxodo 3 para dar referencia a la zarza, donde Dios aparece a Moisés por primera vez antes que sea el libertador de la nación Israel en Egipto. Esta escena es usada por Jesús para volverles a recordar las palabras de Dios a Moisés. Dato histórico. Buena base, historia para que los saduceos, ya que habían tomado el Pentateuco, Jesús corre también con esa realidad. Dios le dijo a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En ese momento, cuando Dios estuvo con Moisés, no le dijo, yo fui el Dios de ellos. No le dijo. Aunque nosotros sabemos que físicamente Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, Dios asegura y resalta con esta frase la promesa de la resurrección. Que aunque ellos estén muertos, están vivos en su presencia. Por ese motivo, dice al final, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Hermanos, la resurrección es el evento más grande del cristianismo. El Señor no es Dios de muertos, sino de vivos, para todos aquellos que están unidos, sujetos, enlazados a la promesa, a ese pacto de gracia. ¡Qué maravilloso! Y qué maravilla es recordar en el relato lo que Dios hace por nosotros, prometiéndonos algo eterno, seguro y completo. ¿Qué impacto produce esto a mi corazón? ¿Y qué impacto debería producir a su corazón? Bueno, si todas las cosas
Y aquí incluyo todo, no solamente el matrimonio, sino si todas las cosas son temporales y momentáneas, no hay cosa o persona que tiene el tamaño o capacidad para llenar toda la necesidad de mi corazón estando aún en la tierra. No lo hay. Si esta vida no lo es todo porque pensamos y vemos que es temporal y momentánea, y crees en la existencia de una nueva vida eterna por medio del Señor en la resurrección, créelo, vívelo, porque es una promesa perdurable, es segura y es concreta. No es mística, es concreta. La resurrección en Cristo es real y es completa. Si tuvieras que analizar tu propia vida, hazte la siguiente pregunta. ¿Tienes dentro de la perspectiva temporal tu corazón sometido a algún tipo de esperanza futura? ¿Tienes allí en tu corazón atesorando algo que sabes muy bien que es temporal, pero que persistes y persistes? Date cuenta. Mira dónde está realmente tu corazón frente a la realidad temporal y que Dios está levantando tu mirada a lo eternal. La tercera idea dice lo siguiente: solo Dios demanda un verdadero amor total. Y esto viene en relación con el gran mandamiento. Esta pregunta proviene de una persona que pertenecía al grupo de los escribas. La frase de Jesús más conocida dentro de este largo pasaje es la siguiente. Allí: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús utiliza nuevamente el Antiguo Testamento para citar las palabras que fueron escritas en el Pentateuco, en Deuteronomio 6, 4, 5. Similares: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si buscamos poder entender las palabras de Jesús en este texto, no podríamos cerrar el texto o cerrarlo a que todo gira principalmente en cuán santo o cuán devoto soy en guardar la ley. No es esa la dirección. Desde el principio, el medio de amor íntimo que Dios utilizó para atraer a su pueblo hacia Él mismo fueron los mandamientos. Más allá de pensar en una restricción, demasiados mandamientos, no, Dios lo utilizó para atraer a la gente, a su pueblo, hacia Él mismo. El punto principal de la ley ha sido el amor. Ese es el vínculo que une lo que Dios establece a través de la ley. Y ese amor se muestra a través a Dios de una manera total y suprema. Para nuestra propia comprensión de lo que Jesús dijo en estas palabras, solo existe un solo Dios verdadero sobre todas las demás autoridades de mi vida. Nos cuesta priorizar o ceder muchas veces a la autoridad suprema de Dios. Nos cuesta.
¿Y por qué sucede esto? Porque Dios no está en el centro de mi vida, no está en el centro de la vida del corazón del hombre. Usualmente priorizamos otra cosa. Y eso sutilmente gobierna a largo o corto plazo mi corazón y lo esclaviza. Y me esclaviza tanto que simplemente soy llevado por aquel deseo desordenado. Solo existe un Dios verdadero sobre cualquier ídolo del corazón en segundo lugar. Luchamos con crear ídolos en el corazón. La tentación está muy cerca a nuestro corazón. El mundo nos engaña haciéndonos creer que fuera de Dios podemos tener felicidad, podemos tener satisfacción, podemos tener alegría. Y Dios nos muestra por medio de este pasaje que Él quiere ser el único Dios de tu vida. No porque Dios sea un Dios ególatra, sino porque Dios sabe que el espacio de tu corazón solo está diseñado para ser llenado por Él y no por otra cosa más. Dios nos está llamando a aquello que nos puede dar verdadero gozo, verdadera satisfacción y solamente la adoración a Él mismo. 3. Solo existe un solo Dios que promete verdaderamente una satisfacción duradera. Todos los ídolos de este mundo fallan. La persona que ha entregado el suspiro más profundo de su corazón, el anhelo y el deseo más profundo de su corazón en Dios, pues encontrará en Él verdadero gozo y paz duradera. ¿Qué significa amar a Dios? Porque si vemos las palabras de Jesús, Él dice amar con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el corazón. ¿Qué significa eso? A menudo mencionamos en nuestras propias oraciones, te amo, Señor. ¿Qué se encuentra detrás de la frase, te amo, Dios? Decimos amar a Dios en nuestras acciones. 1. Amanezco diciendo que amo a Dios y busco pasar tiempo con Él en su palabra. Pero no pasa mucho tiempo y me gana mis ganas, mis deseos y mi hambre por la comida, por el desayuno, sea el almuerzo, sea la cena. O el cansancio de ya una noche, de un día largo. O los deseos ya de encender mi computadora para iniciar prontamente mi trabajo. La pregunta es, ¿dónde quedó mi amor por Dios? ¿Dónde? 2. Amanezco diciendo que amo a Dios. Y desde luego paso tiempo con Dios. Y al rato, ya, tan pronto sea, estoy muy ansioso de que Dios haga su parte. Porque yo ya hice la mía. Y salen frases como usualmente dentro del cristianismo se escucha, yo siempre oro, yo le oro a Dios, o yo siempre leo su palabra, yo paso tiempo con Él. Pero buscas hacer eso para pedir algo a cambio con Dios. La pregunta es, ¿dónde está el amor a Dios? Se luce como un amor condicional. Yo hago mi parte, Dios, haz la tuya. La otra manera que Jesús nos ayuda a poder percibir el amor a Dios es que decimos amar a Dios con nuestro prójimo. Una manera práctica de identificar que estamos amando a Dios es amando a nuestro prójimo. Piensa un poco, tu prójimo más cercano.
Sí, tu propia familia. Tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos. La pregunta que tengo aquí es, ¿cuál fue la última cosa que hiciste para mostrarle amor a tu cónyuge? ¿Cuál fue la última cosa? No sé. Tú conoces muy bien qué cosas podrían mostrar amor, podrían tener una demostración de amor a tu cónyuge. Puede ser prestándole atención unos momentos, o solamente sentarse allí en el sofá y conversar, o tal vez sea lavar los platos, o tal vez sea sacar a pasear a los niños, o darle un tiempo a ella, no sé, a él, no sé. Tú más que nadie conoces qué maneras podrías mostrar amor a tu prójimo más cercano, en este caso tu cónyuge. ¿Qué fue lo último que hiciste para amar a tus hijos? ¿Cuál fue la última cosa que hiciste para amarlos? Tu prójimo más cercano. Tu prójimo de fe. Y esto exclusivamente hablando de la familia de la fe. ¿Cuándo ha sido la última vez que has llamado a alguien de la iglesia preguntando cómo está? Vivimos en tiempos tensos, donde no solamente tiene que involucra la salud, sino también involucra las emociones, involucra la economía. ¿Has considerado llamar a alguien de la iglesia para saber cómo está, cuál es su estado? Esa es una manera de mostrar amor. Ok, tú dices, soy muy reservado en llamar, pastor, no soy rápido en entablar una conversación. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que mandaste un mensaje de texto preguntando cómo está tu hermano en la fe? Que hace ya más de 7 meses tal vez que no lo ves. Tu prójimo más difícil. Piensa en alguien que te ha sido difícil amar en el último mes. Piénsalo. Lo más probable que esta persona de alguna manera te ha dañado. La pregunta es, ¿estás listo o lista para amar a esa persona como a ti mismo? Esta última pregunta del escriba podría ser un knockout. Mas al final, aquel escriba está a punto de experimentar un toque de gracia. Porque él preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y después de escuchar la respuesta de Jesús, el versículo 32 y 34 dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que los holocaustos y sacrificios. Vaya qué respuesta. Y Jesús entonces les dice, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El corazón del escriba no estaba tan duro como el resto de sus compañeros, herodianos, saduceos, fariseos y hasta el mismo grupo de los escribas. Sin embargo, Dios
no está interesado en nuestra conformidad externa en su ley, porque por medio de las cosas que Jesús ha mencionado, simplemente él podría ligar esas cosas a través de lo que yo puedo hacer y lo que la ley quiere que yo haga. Pero no, él no está interesado en una conformidad externa. Si es que nuestros corazones aman otra cosa. Si te amas a ti mismo y todo está girando alrededor de ti, te será muy difícil que ames a Dios y hasta a tu prójimo más cercano. Jesús está próximo a poder llegar al episodio más conocido de su vida en los evangelios, su propia muerte. Jesús amó totalmente al Padre, aún en su momento más difícil en la tierra, en su angustia, como grandes gotas de sangre, se dio a la voluntad de Dios. Lo amaba tanto que su mente, sus fuerzas y su alma estaba centrada en el Padre. Y lo reflejó, ¿de qué manera? Amándonos a nosotros, al punto de morir por nosotros, pecadores, seres indignos de ese amor santo y sublime. Derramó su última gota de sangre para amarte por siempre y sellar tu redención por la eternidad. Un corazón gobernado por el amor de Dios buscará amar a su prójimo, no porque sienta una necesidad de sentirse amado, sino porque es un reflejo de lo que hará eternamente. Que Dios nos ayude a plasmar en Cristo, todo el centro de nuestra vida. Porque podemos ser muy rápidos de ir por las cosas temporales y momentáneas de la vida. Podemos ser muy rápidos de entregar nuestro corazón a amores desordenados. Pero Dios quiere llevarnos hacia Él mismo por ese vínculo íntimo de amor, para que encontremos en Él nuestra satisfacción completa. Que Dios te ayude a ver de esa manera las Escrituras. Acompáñame para un tiempo de oración. Padre, gracias Dios por tu palabra. Y gracias, oh Señor, por mostrarnos el marco maravilloso de Cristo en nuestras vidas y todo lo que Él hizo por nosotros. Padre, perdóname. No te amo como realmente debería amarte. Y cuando pienso en mi prójimo, más estoy pensando en mí y me amo a mí mismo y no cedo amar a mi prójimo como tú lo demandaste, oh Dios. Ayúdame a centrar mi vida en Cristo, que por medio de ello, Señor, nazca un amor verdadero hacia otros. Gracias Dios por el amor de Cristo, porque eso llena todo a través del Calvario y su cruz para nosotros. En nombre de Él quiero orar. Amén. Que Dios te bendiga.